Sí, se puede estar bien posicionado y mal situado. Tú puedes estar en un lugar bien posicionado, pero estás mal situado en relación a lo que te demanda esa situación. Eh, Te pregunto y les pregunto a todos por el tema del juego de ubicación. Esta forma de entender el juego que propuso entre Lillo, entre Paco Seidule, que fueron formulando. Eh, ¿Cómo crees vos que se puede aplicar en un fútbol formativo? Eh, Entendiendo, por lo menos acá en Argentina, todavía no se ha hecho una lectura correcta, esto ya es una opinión más personal, eh, porque se tila muchas veces que este juego inhibe la creatividad del futbolista argentino, eh, que no lo deja ser libre, que lo tiene anclado a una zona, eh, y que lo más importante es el control y el pase. Después vos lo ves a Foden haciendo las cosas que hace y son antítesis de lo que se dice y lo que realmente pasa. Bueno, ¿cómo crees vos que esta idea de este juego de ubicación se puede aplicar a un fútbol formativo? ¿Qué le brinda al futbolista? Nosotros, por ejemplo, como grupo, adherimos a esta forma de jugar por el hecho de una estructura, de la capacidad que tenga el jugador de mirar largo y ancho en todo proceso. Pero bueno, abro ahí pregunta para vos, Lucas, y también para Tiago, para Camilo, para todos. Vale. No, y qué bonito que digas de una vez el juego de ubicación, porque quiere decir que seguro ustedes están up to date con la información de Paco, porque ese es una evolución relativamente reciente, no es tan antigua, en donde Paco y Juanma empezaron a hablar del juego de ubicación. La historia es bonita en donde Paco y Juanma compartían y decía Paco, Juanma, perdón, que intentaba pillar a Paco, ¿no? Ellos se intentaban pillar siempre conceptualmente, porque son muy inteligentes. Entonces alguno tiene una hipótesis y entonces el otro se va pensando y dice, bueno, por acá lo pillo y el otro no tiene la respuesta, e intenta pillar al otro. Entonces dice Juanma que en alguna de esas del juego de posición lo llama, lo tiene en el altavoz y le dice, hey, Paco, se puede estar bien posicionado y mal situado, porque ellos habían cambiado un poco el nombre de juego de posición a juego de situación. Y Paco se queda pensando y dice, bien posicionado y mal situado. Sí, se puede estar bien posicionado y mal situado. Tú puedes estar en un lugar bien posicionado, pero estás mal situado en relación a lo que te demanda esa situación. Entonces le dice, por eso no se puede llamar ni juego de posición ni juego de situación. Estamos hablando del juego de ubicación, porque si tú hablas de estar bien ubicado, ahí implícitamente estás bien posicionado y bien situado, porque la ubicación hace referencia a eso. Entonces, por eso evolucionó un poquito el nombre. Me llama la atención lo que tú dices que la gente, porque la gente siempre quiere estar de moda, pero que allá por la tierra de ustedes dicen que se coarta un poco posiblemente las características propias del jugador. Pero, Tiago, si yo te diría que hay un club en el mundo que ha centrado su formación en torno a el juego de ubicación y es el único club del mundo que ha logrado que tres jugadores formados en su cantera sean en el mismo año nominados al Balón de Oro, ¿de qué club estaríamos hablando? El Barça. Y si yo te digo cuál es el mejor jugador de la historia del fútbol, ¿tú qué me dirías? Sí, Y si yo te digo que cuál es el jugador más creativo de la historia del fútbol, Messi, y si yo te diría que futbolísticamente, ¿a dónde fue al colegio Messi? ¿Tú qué me dirías? a la Masía, futbolísticamente. Claro, y eso ya es, eso en sí mismo ya es fin del debate para que alguien diga que el juego de ubicación coarta a los jugadores, porque Leo es el máximo ejemplo, como dice Paco, no, Leo y Andrés Iniesta, y pues juntas ahí a Xavi, a Sergio Busquets, son los máximos exponentes de este juego. Lo que pasa es que hay que entender qué es ese juego de ubicación o qué hacen referencia a ellos con el juego de ubicación. Entonces, de la forma más sencilla, Tiago, si yo te pregunto a ti, ¿qué entiendes tú por juego de ubicación? ¿Cómo contestarías tú eso?
Es la manera como el equipo se organiza en los espacios teniendo como referencia el balón. Es decir, se ubican en relación al balón. Sí. Yo hubiera contestado exactamente lo mismo y sé porque tú estuviste en muchas formaciones con Paco que hacia allá iba la cosa. Y cuando hablamos de espacios de fase, estamos hablando precisamente de lo mismo. Entonces la gente intenta poner más nombre e intentar inventar más historias, que era lo mismo que yo te decía de los que estudiamos la periodización táctica a través de los libros de Xavi Tamarit y a través de los que leyeron los libros de Xavi Tamarit porque no teníamos acceso o no hablábamos portugués. Pasa lo mismo un poco cuando uno no conoce a Paco hasta que uno conoce a Paco. Entonces las cosas son mucho más sencillas. Pero lo que él ha propuesto, o ellos en plural, partiendo pues de Rinus Michels y inspirado en otros entrenadores, pero propiamente de Johan Cruyff en el Barça, es entender que, y parece tonto lo que te voy a decir, pero es que de ahí surge todo esto del juego de ubicación. Entender que el fútbol se juega con un solo balón, uno solo. Entonces, tradicionalmente, como el fútbol se juega en un espacio con dos porterías, los equipos se han organizado para atacar una portería y defender la propia. Entonces, tu organización espacial, cómo te distribuyes en el campo, la táctica, que como Paco nos cuenta, proviene altamente influenciada de los ingleses, que fueron los que, al parecer, crearon una estructura reglamentaria en torno al juego y por eso dicen que lo inventaron. Eh, como cultura, ellos pues eran el Imperio Británico y estaban muy acostumbrados a la guerra. Entonces, cuando el fútbol se desarrolla ya, el lenguaje de guerra se traduce o se copia en el mundo del fútbol para intentar comunicarse. Y el fútbol, como dice Paco, desafortunadamente todavía no tiene un lenguaje propio. Así hay entrenadores, me incluyo, que intentamos hablar con un lenguaje propio de fútbol, intentando omitir un poco ese concepto de bélico, de guerra. Pero básicamente ellos lo interpretaban como aquí hay una portería y aquí hay otra y nosotros tenemos que ir a conquistar esa portería, entonces nos organizamos por líneas predeterminadas, 4-4-2 o 5-4-1 o lo que sea. Como decía Tiago, como decía Paco, o nos enseñaba Paco, es y Johan, como el fútbol se juega con un solo balón, si el equipo contrario se organiza por líneas y tú te distribuyes espacialmente, te ubicas en torno a este balón y vas avanzando con ese balón por donde sea que el balón vaya, siempre vas a tener situaciones de ventaja, sobre todo numérica. Porque si estás enfrentando la última línea del equipo contrario y el equipo contrario tiene 5 en esa última línea, como tú te ubicas en torno a ese balón, tú vas a llegar allá a enfrentar, no sé, situaciones de 9 jugadores alrededor del balón, ubicados en espacios clave para sacar ventaja de esa última línea. O si el balón está enfrentando a la línea de la mitad, siempre vas a tener situaciones de ventaja. Y de ahí parte un poco el concepto de el juego de ubicación. En esencia, no es otra cosa que tú aprender, o más bien, tú como entrenador, enseñarle a tus jugadores a ubicarse para poder dominar el balón en lugar de ubicarse por líneas predeterminadas. Recuerdo un video que veíamos para intentar conocer este concepto, ¿no? Una situación de juego en un Barça Madrid, en donde después de una situación de córner o algo así, el balón queda en el campo del Barça. Sergio Ramos, que había subido al córner, está a unos 5 metros para poder intentar ir a recuperar ese balón, pero como él pertenece a una línea que no es la de los atacantes, sino es la de los defensores, ignora completamente el balón y se va corriendo para atrás para equilibrar su línea, porque él ha sido educado para ubicarse por líneas, mientras que los jugadores del Barça han sido educados para reorganizarse en torno al balón, independiente de cuál sea el jugador que está ahí. Entonces, Pep lo ha ido evolucionando y ahora estas temporadas recientes, la última y está en curso, es muy bonito ver de qué juega John Stones. ¿De qué juega?
Yo lo hacía en mi América, en Águilas también, pues el último equipo que dirigí en América y tuve muchas críticas, pero entendí yo rápido que parte de las críticas era porque al comentarista le costaba explicar cómo jugaba el equipo de nosotros. Pues teníamos un chico de 18 años que nunca había jugado fútbol profesional y en un partido nos quedamos sin lateral derecho, los laterales derechos estaban lesionados y el chico ha jugado siempre de mediocampista en la mitad, un jugador muy parecido a Xavi Hernández en su juego. Y yo le dije, listo, cuando tengamos el balón, tú apareces en ese espacio y tenemos uno más en la mitad. Lo único que te voy a pedir es que cuando perdamos el balón, tú vas y te juegas el duelo con el extremo de ellos. No puedes dejarme tirado. Y el equipo empezó a jugar así, jugamos con él y después de eso jugó, creo que fue el jugador que más minutos tuvo después del portero titular. Porque no es jugar a organizarte 4-4-2 o 4-3-3 o 5-4-1, es jugar a organizarte en torno al balón. ¿Cómo logras eso? Un poco tu pregunta en categorías formativas. No, Paco siempre nos creaba a nosotros o nos hacía mucho énfasis en que la estructura de entrenamiento era fundamental y, lógicamente, para entrenar con sentido eh, era fundamental cómo generabas esa estructura de entrenamiento. Y para simplificarlo, él simplemente decía, todos los entrenamientos del mundo, de todas las categorías del Barça, inician con un rondo, después tenemos un juego de posición y después terminamos con un partido. Rondo, juego de posición, partido. No quiere decir que todos los entrenos son iguales. Algún tipo de rondo, y hay cientos de ejemplos que podríamos usar, juegos de posición, bien sea pequeños, medianos o grandes, depende de los jugadores que tengas, haces 2 de 4 contra 4 más 3, o 2 de 3 contra 3 más 3, o haces uno de 8 contra 8 más 3, o lo que sea. Y después terminas con algún tipo de partido en donde evalúas un poco si hay adquisición de lo que has intentado hacer énfasis antes. Pues, sobre todo en esta parte de los juegos de posición, cuando tú no tienes una portería a la que estás directamente intentando atacar, como dice la gente tradicionalmente hablando, eso te obliga a que el atractor, que es la portería, porque todos queremos marcar gol, pasa ahora a un segundo plano o desaparece porque no lo tienes presente. Tienes otra forma de puntuar para que haga fútbol, la que sea que se te ocurra. Ojalá que no sea 100 toques, sino que sea un poco más creativo. Pero dentro de ese juego de posición, ahora el atractor principal es el balón. Ya no tienes porterías que hagan que tú te organices para atacar esa portería o para defender que te entre en tu portería. Y los jugadores empiezan a aprender cómo reorganizarse en torno al balón. Y eso lo veíamos en el Barça de Pep Guardiola, después en el Bayern de Pep Guardiola y lo vemos mucho ahora, no solamente en el City de Pep Guardiola, sino en el Arsenal de Arteta, que estuvo con Pep Guardiola. Y uno de los que más me llama la atención, partiendo de una estructura base diferente, es el Leverkusen de Xavi, que también pues tuvo a Pep y es increíble. Ese Bayer Leverkusen tiene una forma de organizarse muy particular. Si les gusta esto, un equipo que les invito a ver, que seguramente no es muy común que lo vean, es la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada. El segundo entrenador de Las Palmas es uno de mis grandes amigos allá en España, Albert Peris. Con él fue que nosotros aterrizamos las ideas de Paco para traerlas de verdad a cómo entrenarlas en fútbol profesional de la forma más simple posible. Y Albert, cuando Paco salió, Albert quedó como director de fútbol, de metodología, perdón, del Barça. Y es alguien que ha aplicado todo lo que Paco tiene en su cabeza y lo ha aterrizado en fútbol profesional. Y yo le preguntaba un poco, bueno, ¿cómo se organizan? Y él decía, pues nosotros, ¿cómo decía Tiago? 1-8-2. Un portero, otros 8 jugadores en carril central y 2 jugadores cada uno en su carril lateral. 1, 8 por dentro y 2 por fuera. Y es un equipo que de la Liga Española es de los que más bajo está en expectativa de gol en contra, porque como están tan juntos siempre, conceden muy pocas contras. Muy diferente a, por ejemplo, el Brighton de Servi, que me encanta, pero es un equipo que es muchísimo más vertical, va muchísimo más rápido hacia adelante y podríamos decir que el jugar a conformar espacios de fase no es tan seirulista o tan cruifista, porque precisamente van tan rápido para adelante que no dan tiempo a que todos viajen juntos
y entonces muchas veces quedan expuestos a situaciones de contra y pueden ganarte un partido 4-1, 4-3, como algún día se comen 4-5 también.